Bienvenidos a la lección de universitarios de meditacionesdiarias.com. ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días. ¡Feliz semana a todos los que nos están escuchando en esta mañana! Mi nombre es Israel Esparza y te saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Llegamos a la sección 2, Interioriza, y el subtítulo es El contraste entre estar bajo la ley o bajo la gracia. Romanos está organizado en una serie de unidades temáticas de envergadura. Introducción. Capítulo 1, del 1 al 16. Condena universal desde el nacimiento. Capítulo 1, 17 al 3, 20. Base para la justificación. Capítulo 3, 2 al 5, 21. Santificación. 6, 1 al 8, 39, etc. Romanos 6 también tiene su propia unidad temática. El pasaje del 1 al 10 se enfoca en el bautismo que representa la conversión y la participación espiritual en la vida y muerte de Jesús, algo que lleva a morir al pecado y aún andemos en novedad de vida. Romanos 6, 15 al 23 describe la vida antes y después del bautismo, como una transición de ser esclavos del pecado a haber sido liberados del pecado, convirtiéndonos en esclavos de la justicia. Entre Romanos 6, 1 al 10 y 15 al 23, Pablo resume esa transición describiendo la vida anterior como una existencia bajo la ley y la nueva vida en Cristo como bajo la gracia. Es decir, lo esquematizamos en la siguiente tabla. Romanos 6, 1 al 11 nos dice: mientras estemos bajo la ley, el pecado se enseñoreará de nosotros, pero al estar bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Esto según el versículo 14. Bajo la ley estamos vivos al pecado y bajo la gracia nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es el versículo 11. Bajo la ley, el pecado reina en nuestros cuerpos mortales, de modo que obedecemos a sus apetitos. Y bajo la gracia, el pecado no reina en nuestros cuerpos, por lo tanto, no obedecemos a sus apetitos. Esto según el versículo 12. Bajo la ley, presentamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, y bajo la gracia nos presentamos a nosotros mismos vivos delante de Dios entre los muertos, presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia. Esto según el versículo 13. En el versículo 14, Pablo dice claramente que el pecado tendrá un marcado dominio sobre ti, a menos que y hasta que estés bajo la gracia. Algo que en el contexto de este capítulo ocurre en la conversión y que en la era del Nuevo Testamento estaba simbolizado por el bautismo. Romanos está en sintonía con el resto de la Escritura, que afirma que la transición de la muerte eterna a vida eterna está marcada por la conversión, sin importar cuándo nació una persona en el devenir de la historia. No hay diferentes planes de salvación o diferentes evangelios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el versículo 14, Pablo etiqueta la vida antes de la conversión como una vida bajo la ley y la vida después de la conversión como una vida bajo la gracia. Quizá en este pasaje bajo la ley quiere decir bajo condenación por violar la ley, o posiblemente por relacionarse con la ley de Dios únicamente de una manera legalista. No sabemos con certeza por qué Pablo le dio ese título a la vida previa a la conversión. Romanos 6, 1 al 13 sigue el mismo patrón. En cada caso, los contrastes que presenta son duros e inequívocos. La vida antes de la transición, es decir, la vida bajo la ley, la vida del antiguo pacto, comparte una afinidad con el pecado. Estás vivo para él, tiene dominio sobre ti y reina en tu cuerpo mortal. Tú obedeces a sus concupiscencias y tú mismo colaboras en su obra destructora en las vidas de los demás. En cambio, después de la transición a una vida bajo la gracia, la vida de la nueva alianza estará muerta al pecado y viva para Dios, no permitiendo que el pecado se enseñoree del cuerpo mortal ni obedezca a sus concupiscencias, o se enseñoree de ti. Después de esta transición, nos presentamos a Dios como un instrumento de justicia para participar en la misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos. La mayor parte de los comentaristas bíblicos modernos se apoyan en Romanos 6:14 para describir al antiguo pacto histórico, el del Sinaí, como un pacto que mantenía a los creyentes bajo la ley, hasta que Jesús aparece y promulga el nuevo pacto histórico que liberó a los creyentes del Nuevo Testamento de vivir bajo la ley para que vivan bajo la gracia. Entonces,
Si estás compartiendo el mensaje del sábado o el mensaje de salud bíblico con alguien y ellos responden no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, probablemente repiten lo que ya han escuchado en alguna iglesia. Verdaderamente es contundente el mensaje de nuestra lección del día de hoy. Y bien, reflexiona en las siguientes preguntas. ¿Has sopesado las interpretaciones que afirman que bajo la gracia no necesitamos guardar el sábado? Y bien, ¿cuál era tu experiencia con Romanos 6:14 antes de haber estudiado la presente lección? Te invito a que anotes tus reflexiones. Acompáñame a orar. Querido Padre Celestial, dame entendimiento, Señor, y sobre todo, ayúdame, Padre, a exhortar a mis amigos y a las personas que aún siguen engañadas por el enemigo, con amor y ternura, para que pueda mostrarles la verdad sin juzgarlos, Señor, y que tu Santo Espíritu toque sus corazones, Padre, para que se acerquen a ti y conozcan la verdad. En Cristo Jesús. Amén. El día de mañana estaremos nuevamente estudiando la siguiente parte de esta lección. No te lo pierdas e invita a alguien más para que lo estudie contigo. Ya sabes dónde encontrarnos en www.radiojovenadventista.com. Acompáñanos el día de mañana en la lección de universitarios de meditacionesdiarias.com. Dios te bendiga.